General Paco Moncayo, héroe de guerra, comandante del ejército ecuatoriano en el CENEPA, exalcalde de la ciudad de Quito y hasta hace pocos días fue consejero presidencial en temas de seguridad. Mi general, muy buenos días. Usted se tomó la decisión de retirarse. ¿Se cumplieron los objetivos que usted llevó a Carondelet a pesar del poco tiempo en el que estuvo cerca del presidente? Qué gusto verle a los tiempos, un abrazo fuerte, un saludo a la audiencia de este importante programa. Créame que la situación que vive el país es una situación muy compleja. Lo he dicho desde el primer día, no hay soluciones fáciles. Esta es una lucha larga, difícil, que tiene que realizar el país, no el Ejecutivo, el Estado en su conjunto, para poder superar la gravísima amenaza que tenemos del crimen organizado, con todas las expresiones que abarca esta categoría. Entonces, cuando el presidente me pidió que sea secretario nacional de seguridad, yo le expresé que no estaba ya para secretarías, para ministerios, y que podía asesorarle de manera honorífica, honoraria, con lo que sé sobre esta materia. Usted sabe que he escrito varios libros sobre seguridad, defensa, que doy miles de horas ya de clases, sigo dando clases en las academias de guerra, en la Academia Militar de Defensa Conjunta, donde estudian los coroneles, los capitanes de navío. Entonces, traspasarle estos conocimientos, experiencias, a manera de asesoramiento. El presidente me pidió que era necesario un nombramiento, porque si no, no podría usar ni un teléfono, ni un vehículo. Entonces le acepté, pero con esta idea de que mi participación era en este sentido, y le recomendé que coloque en la Secretaría Nacional de Seguridad, que para mí es el corazón del sistema para la defensa frente al crimen organizado, a un general con mucha experiencia, con gran liderazgo, como es Wagner, el general que hoy es secretario, ¿no? Wagner Bravo. Wagner Bravo. Bueno, entonces, cuando comencé las funciones, previo a haber trabajado intensamente con un equipo de expertos, compañeros míos, como le digo, en las academias de guerra, en el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de las Fuerzas Armadas, le presentamos un documento integral en el cual hacemos un diagnóstico, y de esto estamos más que cansados, pero hacemos propuestas de una estrategia de largo alcance para corregir las graves deficiencias del sistema de seguridad que nos han llevado a esta situación. Y esto no puede entenderse como una receta milagrosa que va a cambiar las cosas de un día para otro. Durante estos 2 meses he presentado varias ayudas memoria, así le llamo, cada semana al presidente, con análisis de la situación y recomendaciones que se están aplicando. Por ejemplo, en temas de planificación, de doctrina, esto está en manos ya de los institutos, se está desarrollando, porque lo que yo creo que el presidente puede hacer como un gran aporte al país es dejarle al Ecuador en el corto lapso con un sistema bien estructurado, con manuales, programas, planes, políticas, que a mi juicio ha sido el punto más débil con el que hemos estado enfrentando desde hace muchos años a esta amenaza tan grave. General, muy buenos días. Andrés Ortiz lo saluda. Bienvenido a Punto de Orden. Un gusto y un placer tenerlo acá en nuestra radio. Un criterio que se viene escuchando ya y lo vamos a seguir escuchando es que el problema principal que tiene que afrontar el nuevo gobierno, el nuevo parlamento en las próximas elecciones es justamente el tema de seguridad. Y ya en esta radio y en diversos otros medios, varios candidatos han hecho referencia
a que su eje central dentro de este gobierno de menos de 16 meses va a estar enfocado principalmente en el tema de seguridad. Sin embargo, pocos son los candidatos que plantean primero un diagnóstico y segundo una solución a corto, mediano o largo plazo. Pero lo que sí se ha concluido, por lo menos sí hemos podido escuchar de algunos candidatos, es que hay un problema muy serio tanto en la frontera sur como en la frontera norte, en donde aparentemente la droga ingresa por vías no tradicionales, es decir, no es que pasan por el puente Rumichaca o no es que pasan por Macará o por Huaquillas, sino que hay una falta de control militar en estos puntos y que pudieran accionarse las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales de manera coordinada, porque aparentemente el tema del narcotráfico es realmente, además de que es lo que quizá está produciendo los mayores problemas de inseguridad en el país, por esta alianza que aparentemente habría entre las pandillas locales y los narcotraficantes. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo ha analizado usted, su equipo y el gobierno, en definitiva, esta que aparentemente es una realidad que no se puede ocultar, general? No, esta es una realidad, en efecto. El problema que se suscita en el Ecuador es derivado del problema colombiano y del problema peruano. ¿Qué sucede? Antes de la firma de la paz en Colombia, teníamos, y lo decíamos inclusive, como vecina a las FARC, una sola organización narcopolítica que era la que compraba a todos los productores de todos los sembríos del arbusto de coca y negociaba. Fracasa el proyecto de paz. Salen las FARC que dominaban realmente, gobernaban la franja de la frontera tanto en Esmeraldas como en Sucumbíos y quedan reemplazadas por las disidencias. Lo cierto es que pasamos a tener como 17 grupos criminales vinculados a los cárceles de México, a los cárceles de los Balcanes de Europa, y el problema sin duda se agrava enormemente. Esto para decir una primera cosa que hay que hacer. El problema se resuelve siendo el crimen organizado transnacional con un compromiso serio de Colombia, de Perú, o no se resuelve. En Colombia se han ampliado los terrenos de siembra de la coca, se ha mejorado técnicamente la producción y esa droga está saliendo un 40% por el territorio nuestro, por el mar, y también sale por Sucumbíos, por el río Putumayo hacia el Brasil, que es otro gran consumidor de droga. Entonces, si no hay una política común de seguridad, por lo menos en la comunidad andina, el Ecuador va a seguir soportando esta deficiencia, este problema que nace particularmente y principalmente de Colombia. Si ellos no controlan, si ellos siguen como hasta este momento, con la producción incrementada, no va a ser fácil que el Ecuador solo pueda resolver los problemas. Ese es el primer punto que hay que analizar. Casi no oigo yo que nadie analice las cosas como son. ¿Qué pasa con el Ecuador? Que de pronto, del 2020 al 2022, damos un salto en el índice de crímenes o asesinatos intencionales por 100.000 habitantes de alrededor del 12 al 25.6. ¿Qué ha pasado? Esta es una pregunta académica, ¿no? Que debería enfocarse así. ¿Qué pudo haber pasado en el Ecuador para que se haya producido este salto vertiginoso? Muchas gentes dicen, en nuestro tiempo casi no había este problema. No. Lo que pasa es que durante toda la pandemia se congela el comercio de la droga, se cierran los canales de distribución y el 2020-21 se acumulan enormes stocks de droga tanto en Colombia como en el Ecuador. Cuando vuelven a abrirse los canales de comercialización porque se normaliza el comercio internacional, existe una enorme cantidad de droga
y viene la disputa entre los grandes cárceles por la comercialización. Pero se agrava el problema porque como no tenían los dólares, porque no vendieron, hoy comienzan a pagarles a nuestras bandas, a nuestros grupos, que son empresas criminales subsidiarias de las grandes empresas, les comienzan a pagar en droga. Ellos, para monetizar esa droga, venden en los barrios. Vienen las disputas por territorios de estos grupos criminales nacionales y por eso se da este enorme salto. Si no se entiende el problema, muy difícilmente usted va a dar una buena solución. Si vamos a estarnos echando la culpa los unos a los otros, que el antes o el después, esto no tiene futuro. Hay que hacer de la seguridad una política de Estado. Hay que corregir los temas graves que estamos viviendo. Necesitamos jueces, probos, militares, policías, políticos que no caigan en las garras del crimen organizado. Este es un gran tema del país. Creo que todos los candidatos tienen que entender que cuando lleguen, el que llega al poder tiene que asumir esto como una política de Estado, sacarle de la disputa doméstica que siempre es cruel entre los políticos, para poder volver a tener la paz que requerimos para producir más, para que vengan los turistas y para que podamos recuperar también la economía. Mi general, mire, usted ha dicho algo que aquí, en lo personal, lo he venido clamando. Los que suelen escuchar este programa no me van a dejar mentir. Lo he dicho en redes sociales, lo he dicho aquí en la radio: política de seguridad nacional, política de Estado sobre seguridad ciudadana. Yo lo he venido enfatizando de esa manera, pero hay que hacerlo. Y la única manera de hacerlo, apreciado general, es convocando a portalón cerrado, como ustedes los militares usan ese término, a portalón cerrado, a todas las instituciones, o sea, sus representantes, a todas las instituciones del país que tengan vínculo con esto. El Ejecutivo debe de liderarlo, tienen que estar ahí el Legislativo, tiene que estar la Corte Constitucional, tiene que estar el Poder Judicial, tienen que estar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tienen que estar los que verdaderamente tocan vela en este desgraciado entierro que tenemos en este momento, que es la inseguridad ciudadana, a portalón cerrado. Y no se puede abrir la puerta hasta que no salga humo blanco, como dicen en el Vaticano, en donde todos hablen un mismo idioma de seguridad nacional, de seguridad ciudadana general, porque en este momento la seguridad ciudadana en este país es una verdadera torre de Babel. Todo el mundo habla idioma distinto y por eso los delincuentes están que se aprovechan de esta torre de Babel que es el Ecuador en materia de seguridad ciudadana. Aquí lo hemos dicho, pero nadie nos hace caso. Ahora, general, también yo, discúlpeme, voy a ser un poquito duro, pero general, a mí no me contaron lo del 95. Yo lo viví. Yo ya ejercí el periodismo, pero de largo ya ejercí el periodismo. Ya tenía 10, 11 años haciendo periodismo. O sea, yo viví lo del 95. Yo viví las proezas y la heroicidad de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, comandadas por usted en territorio, comandadas por el general Jorge Ortega, comandadas por el presidente Durán Ballén, comandadas por el ministro de Defensa de esa época, Pepe Gallardo Román, comandadas en el agua, en la zona marítima, por Belisario Pinto. Vea que me acuerdo perfectamente de los que lideraron la defensa heroica del territorio nacional, querido general. Entonces yo sí recuerdo cuál fue la actitud de Fuerzas Armadas para enfrentar la guerra, para enfrentar a los peruanos y para vencer a los peruanos, para impedir que los peruanos se nos lleven 1 centímetro de tierra. A mí no me lo han contado, yo sí lo viví, mi querido general. La actitud de las Fuerzas Armadas, decidida, frontal, combativas, heroicas. Le pregunto yo con todo respeto, ¿esa es la actitud hoy de las Fuerzas Armadas para luchar en esta guerra contra la delincuencia? Dígalo con la honorabilidad que a usted lo caracteriza. ¿La misma actitud del 95 la tiene ahora las Fuerzas Armadas? En primer lugar, voy a simplemente hacer mías sus palabras, porque estamos hablando de lo mismo. En cualquier actividad en la vida, si no se entiende
lo que es seguridad ciudadana, si no se entiende lo que es seguridad nacional, si no se conocen los procesos, procedimientos, se va al fracaso. Recuerde usted, cuando fui jefe de zona en Guayaquil durante 2 años, cuántos cursos hicimos para periodistas como usted, en los cuales los periodistas conocían exactamente los temas de la geopolítica, los temas de la estrategia, los temas de lo que es la conducción operativa. Y recuerde que mientras del 81 perdimos la guerra también comunicacional, en esta vez ganamos en todos los espacios y ganamos también en el espacio comunicacional. Recuerde usted cómo los periodistas ecuatorianos, cuando Fujimori dijo que ya se han tomado Tiwinsa, entraron y junto con periodistas extranjeros a Tiwinsa con GPS para demostrar que era falsa la aseveración de Fujimori. Había un país unido con un presidente que dijo ni un paso atrás. Una sola causa, un solo pálpito del corazón ecuatoriano defendiendo nuestra dignidad, defendiendo nuestro territorio. ¿Qué ha pasado después de eso? Hoy enfrentamos una amenaza mucho más grave que afecta de manera realmente fatal al pueblo ecuatoriano, porque daña la vida de nuestros niños con el consumo de la droga que vende el microtráfico, daña la vida de las familias, nos ha encerrado en nuestras casas con miedo a salir a las calles. Como usted dice, hoy necesitamos más que nunca esa unidad. ¿Pero qué ha pasado? En los términos doctrinarios, absurdos, porque una persona que conoce de esto no puede caer en esa trampa tonta de decir que defensa es solo cuando nos ataca un país extranjero y que seguridad es todo lo que pasa al interior del país. Yo le digo, y usted se da cuenta, además usted entiende muy bien de estos asuntos, no es pues una amenaza nacional si son los cárteles mexicanos, los cárteles europeos los que realmente están operando en nuestro territorio, si es un comercio originado en Colombia el que está operando en nuestro territorio. Entonces, las Fuerzas Armadas fueron dejadas de lado, además con doctrinas absurdas de que las Fuerzas Armadas son el aparato represivo de la oligarquía para oprimir al pueblo y que obedecen al imperio yanqui y no a los intereses nacionales. Ese fue el discurso del inicio, desde el año 2008, del gobierno de entonces. Si no vamos a entender bien los problemas, si vamos a seguir aferrados a estas trabas ideológicas que nos vuelven a un siglo atrás, ¿cómo podemos tener una sola visión, una sola doctrina, un solo plan, un solo empeño en defendernos de esta amenaza tan grave? Las Fuerzas Armadas fueron dejadas de lado. ¿Dónde está esa Fuerza Aérea heroica que nos dio la única victoria en una batalla aérea en la historia de Sudamérica? ¿Dónde está pues ese ejército que yo comandé en la guerra? Vea usted cómo han quedado tan disminuidos, sin equipos, sin armamentos. Entonces, esto no es que ha pasado ahora, este es un proceso de largo plazo, y si no corregimos todo esto, no vamos a salir adelante. Ahora sí le digo, yo soy profesor de mayores, de coroneles, y en ellos el espíritu, ese mismo espíritu que nos animó a nuestras generaciones, está vivo. Lo que hay que es entender cómo se está ya haciendo, porque hoy sería un paso fundamental, como usted plantea, donde se unen todos los organismos que es en el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Cuando se decidió que el crimen organizado es terrorista, que afecta a la soberanía e integridad nacional. Ese rato se desató las manos de los militares que estaban atadas por estos prejuicios, y ahora usted los va a ver, ya están en todo el territorio, todos los días hacen operativos de control de armas, de municiones, de explosivos en los centros penitenciarios. Ese fue un gran paso que se dio hace un mes y medio más o menos. Creo que esa visión
esto es un tema de Estado. Peleémonos en todo, pero por lo menos pongámonos de acuerdo para superar esta amenaza que está destruyendo la vida de los ecuatorianos. General, una última pregunta que se nos está viniendo el tiempo encima. Usted, en los próximos 4 meses que le quedan al gobierno, a su criterio, ¿qué hitos serían importantes que queden fijados al final del mandato del presidente Lasso? ¿Que hay alguna proyección en estos pocos 4 meses que nos quedan? Me imagino que sí. Quisiera conocerlos y que la ciudadanía se entere qué es lo que debería pasar por parte del gobierno en estos últimos meses de mandato del presidente Lasso. Sí, en primer lugar hay que decirlo, en pocos meses el presidente tiene esta enorme tarea de dejar estructurando de manera técnica, no política, politiquera, digamos, técnica, el sistema de seguridad. Un sistema en el cual se entienda que Fuerzas Armadas y Policía no son los enemigos entre ellos, son partners en una lucha, deben saber operar, entrenarse para operar de manera conjunta. Antes, que no había este problema, los oficiales de policía hacían el curso de comando conjunto, junto a los militares. Después los sacaron, vayan policías por allá, militares por acá. Si van a operar juntos, tienen que entrenarse juntos, tienen que operar juntos. Entonces, un buen sistema. En segundo lugar, me parece importante lo que ya se está haciendo, retomar la soberanía en el sistema penitenciario. Ya lo describieron, lo grave que es la situación, pero lo más grave es que ese sistema fue entregado, según dijo la doctora Curvelo, fue entregado por el propio gobierno a los cárteles de la droga. Bueno, recuperar la soberanía en estos que se convirtieron en los centros de mando, de control, de dónde salían las órdenes, de dónde daban los pases como el ejército, con el apoyo de jueces de un centro a otro para que vayan allá a controlar y tener un sistema de mando desde el sistema penitenciario de todas las operaciones criminales. Esto se ha acabado ya, este momento están controlándose las cárceles, está un sistema, se está dignificando a los guardias penitenciarios, se ha creado un grupo de fuerzas especiales dentro de los guardias penitenciarios para que puedan reaccionar inmediatamente ante cualquier incidente grave. En fin, son las cosas que se pueden hacer. También se están adquiriendo pistolas, chalecos, en fin, para la policía, para los militares, por lo menos que quede un sistema que el próximo presidente dé continuidad, no diga borra y vea de nuevo, porque si no, no habríamos hecho nada y todo habría sido en vano. Muchas gracias, mi querido generalísimo, como yo le digo cariñosamente, Paco Moncayo. Siempre va a ser un placer saludar con usted y ojalá algún rato lo podamos hacer personalmente para conversar tantas anécdotas de la política y de la guerra. Así que abrazo, general, y que la pase bien un abrazo fuerte dentro de lo que vivimos. Gracias por invitarme. A usted, muy buenos días.